¿cómo no iba a hablar de 100 años de soledad? Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video y a este canal. Hace poco Netflix incorporó a su catálogo la primera parte de una de las series latinoamericanas, tal vez más esperada por los lectores de 100 años de soledad. Una novela de Gabriel García Márquez que fue publicada por allá en 1967 y que Netflix se dio a la difícil tarea de adaptarla en un formato de serie. Así que en este video comentaremos esta adaptación, así que de una empecemos. 100 años de soledad es una serie de televisión que adapta la novela escrita por el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, en donde se narra la historia de los Buendía a lo largo de 7 generaciones, desde los inicios del pueblo ficticio de Macondo hasta, no les voy a dar spoilers si no han leído la novela. En este momento hay 8 episodios disponibles en Netflix de aproximadamente una hora, un poquito más, un poquito menos, que conforman la primera parte, y posteriormente tendremos 8 episodios más de la segunda. En teoría podríamos decir que cada episodio adapta un capítulo del libro, aunque no íntegramente, ya que se suelen contar hechos o eventos que ocurrieron en otros capítulos de la novela, como para complementar el desarrollo de los personajes, o a veces ni siquiera coinciden. En esta primera parte llegamos hasta la 4ª generación de la familia Buendía, porque créanme que si hay algo bastante importante en todo esto, es entender el árbol genealógico, porque a lo largo de la novela se repiten constantemente los nombres, y en ocasiones suele ser confuso ya que la estructura del libro es no lineal, aunque por lo menos la serie en esencia así transcurre cronológicamente, por lo que no es tan complicado de entender. Desde el primer episodio se nota que quieren ser lo más fieles posible a la novela, ya que de hecho la primera línea de diálogo coincide con lo que dice la novela de forma idéntica. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Este episodio se centra especialmente en la fundación de Macondo, después de que Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía se van de su tierra, debido a que ambos son perseguidos por la alucinación de Prudencio Aguilar, un hombre que fue asesinado por José Arcadio, quien había insultado a su mujer. Pero es que aquí, en este punto de la historia, existía una superstición de que los hijos de ambos personajes podrían nacer con colas de cerdo, ya que ambos eran primos, es decir, para esta comunidad era una relación incestuosa, por lo que, cansados de ser perseguidos por esta persona muerta, se van de ahí. Así es como se termina fundando Macondo, que es este lugar en donde transcurre casi toda la historia. Es muy común que a lo largo de la serie se presenten ciertos eventos paranormales, como el hecho de que objetos vuelen o incluso personas, que tiemble la tierra, que caigan flores amarillas, porque como pasa en el libro, aquí también ocurre todo esto conocido como el realismo mágico, o en otras palabras, la realidad se entremezcla con lo mágico, por lo que es normal que cuando pasan cosas mágicas a los personajes se les hace lo más común del mundo, mientras que en ocasiones cuando pasa algo que para nosotros puede ser cotidiano, para ellos es de otro mundo. En este mismo episodio nace el primer hijo de los Buendía, José Arcadio, y el segundo, Aureliano. Además, José Arcadio conoce a Melquiades, otro personaje bastante importante, mientras que en el segundo episodio ya nace Amaranta, la tercera y última hija de los Buendía de sangre, y a su vez pasan varios años, ya que el primogénito de los Buendía tiene una aventura con Pilar Ternera, de donde nace Arcadio, inaugurando así la 3ª generación. Además, a él lo crían como si fuera adoptado. A él nunca le revelan que realmente es el nieto de Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, aunque el bebé no tenga la culpa. Por su parte, para completar la última integrante de la 2ª generación, en el 3er episodio llega Rebeca, que es criada como una hija para los Buendía a pesar de no ser de sangre. Y aquí también suceden 2 eventos importantes, los cuales son la peste del insomnio y, provocada por este, la peste del olvido. Básicamente, la peste del insomnio es una enfermedad en donde las personas no pueden dormir y tampoco sienten el cansancio, pero aunque esto pueda sonar como algo bueno, en la serie no lo es, porque las personas poco a poco empiezan a olvidar el nombre de las cosas, su utilidad o incluso las personas que son cercanas a ellos, de modo que en un punto todo se vuelve un completo caos debido a la peste del olvido, para que finalmente Melquiades, gracias a un brebaje, pueda solucionar este problema. Cuando Amaranta y Rebeca ya se encuentran en la adolescencia, Úrsula decide hacer una fiesta para presentarlas en sociedad, aunque las cosas no siempre salen como se planean, ya que Rebeca y Amaranta conocen a Pietro, que llega a la casa de los Buendía por una pianola. Rebeca y él tienen un romance apasionado durante un tiempo, pero todo termina en tragedia, ya que aquí se produce un triángulo amoroso junto a Amaranta, del cual Pietro termina quitándose la vida por el desamor de Amaranta. A partir del episodio 4 es donde se empiezan a generar los verdaderos conflictos, que de un modo u otro representan eventos históricos de Colombia, que se pueden ubicar entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Es así como a Macondo llega el primer corregidor, que quiere imponer las normas y leyes dictadas por
el gobierno, ya que hasta este punto Macondo era un pueblo autónomo, sin injerencia de alguna institución del gobierno. Este corregidor que llega con unos soldados es un mal presagio, ya que justamente coincide con la primera muerte de Macondo, que es la de Melquíades, de donde se puede decir que es un reflejo de cómo la modernización, a pesar de generar cosas buenas, también trae consigo la destrucción y la perturbación de la tranquilidad de casi cualquier comunidad. Justo lo que pasa con Macondo, puesto que era una comunidad muy pacífica y tranquila, pero cuando llega el gobierno imponiendo normas y leyes extrañas para los habitantes, estalla nada más y nada menos que una guerra. Con la llegada de este corregidor también llega toda su familia y entre ellas su hija menor, Remedios, de quien se enamora el coronel Aureliano Buendía, a pesar de que en ese momento ella apenas tenía como 9 años, que claro que si fuera como hoy en día eso sería un delito, pero debemos recordar la época. Además, tras la muerte de Melquíades, José Arcadio poco a poco pierde la cordura, a tal punto de que lo deben amarrar a un árbol de castaño, y justamente por eso el episodio se titula como El Castaño, ya que el resto de su vida José Arcadio pasa amarrado a este árbol, puesto que las personas temen que pueda hacerse algo, y la lengua que hablan no es entendible para nadie del pueblo, o por lo menos hasta que llega un sacerdote y dice que es latín. El vestuario también juega un rol muy importante en la serie, y de hecho para cada personaje, por lo menos los principales, la diseñadora de vestuario Catherine Rodríguez mencionó que durante la elaboración de estos atuendos quiso reflejar la esencia del personaje, su contexto y la relación con su entorno. Por ejemplo, en esta escena podemos ver cómo Úrsula en su vestimenta cuenta con colores verdes y plantas que simbolizan la naturaleza y sus raíces ancestrales, o por otro lado personajes como Aureliano vestían tonos fríos que reflejaban su personalidad solitaria y distante. Amaranta suele vestir de rosa ya que representa la feminidad, y a medida que avanza la historia usa colores más fuertes que simbolizan estas emociones más oscuras o negativas. En el caso de Rebeca, ella suele usar atuendos de color azul, que a medida que la trama continúa este azul se vuelve mucho más fuerte. En el episodio 5 tenemos uno de los arcos más impactantes, que es el matrimonio entre Aureliano y Remedios, y la trágica muerte de esta joven embarazada de gemelos. Y aquí entendemos un poco el por qué la serie tiene el nombre de Soledad, ya que pareciera que los integrantes de la familia Buendía estuvieran condenados a padecer la soledad debido a eventos traumáticos, como en este caso, o Arcadio, que fue tratado como un extraño por Úrsula en su propia familia. Por cierto, se me olvidaba mencionar que en este episodio también llega un nuevo integrante de la familia Buendía, que pertenece a la tercera generación, llamado Aureliano José, que fue engendrado por Pilar Ternera y el coronel Aureliano, pero que por diversas razones quien finalmente lo termina criando es Amaranta, es decir, su tía, aunque a diferencia de su medio hermano Arcadio, él sí conoce sus orígenes, a él nunca se lo ocultan. ¡Capataz, esto es injusto! Y ya que estamos hablando de Arcadio, otro evento importante que ocurre en este episodio es el abandono de la casa de los Buendía por parte de este personaje, ya que él constantemente vivió siendo humillado por Úrsula al considerarlo como un hijo ilegítimo, y probablemente inconscientemente lo culpara de que su hijo José Arcadio huyera cuando supo que Pilar Ternera estaba embarazada de él. ¡Alto, Agapito, no huyas, cobarde! Otro aspecto fundamental que sin duda me sorprendió gratamente son las locaciones, y especialmente este pueblo ficticio llamado Macondo. Y aunque la serie se filmó en diferentes departamentos de Colombia, fue en Alvarado, Tolima, que se recreó este hermoso lugar llamado Macondo, que abarca un equivalente de 70 canchas de fútbol. De hecho, tuvieron que recrear diferentes etapas de este pueblo para mostrar su evolución cultural, política y económica. Y esto no es todo, porque gracias a lo relacionado con la producción de esta serie, la economía colombiana pudo percibir una cifra pequeña de 225.000 millones de pesos colombianos, aunque claro, esto no solo incluye los gastos directos de producción, sino también la cadena de suministros, como el vestuario de los actores, la artesanía, la música, la hotelería, y bueno, muchas cosas más que están involucradas en una producción de este tipo. Y es que este lugar fue escogido estratégicamente por sus increíbles paisajes, además de su cercanía con la capital de Tolima, por lo que existía una facilidad logística, pero se tuvieron que adecuar las vías, realizarse diversos estudios topográficos, instalar carpas y por supuesto de que no se fueran a filtrar imágenes en redes hasta que ellos dieran la autorización. Además cuidaron mucho los detalles, y así fue como construyeron lo que pudimos ver en la serie. Ya regresando al episodio 5 y especialmente a su desenlace, José Arcadio, el primogénito, regresa después de muchos años, aunque llega a hacer demasiado alboroto, lo que desencadena otro conjunto de tragedias en la familia Buendía, más allá de la pérdida de la pequeña Rebeca y sus gemelos, que los conmocionó fuertemente, ya
ya que como se menciona se prohibió hablar en voz alta durante un año y se cerró la casa en ese tiempo. En el siguiente episodio, es decir el sexto, se revela todo lo que estuvo haciendo José Arcadio durante ese tiempo, y digamos que en este aspecto es casi lo mismo que se menciona en la novela, que le dio la vuelta 65 veces al mundo y que regresó pobre. Además le roba la prometida a Pietro, o sea se escapa con Rebeca, que podría decirse que es su hermana pero no, porque recordemos que ella fue adoptada por los Buendía. Aquí hay una pequeña diferencia con respecto a la novela, ya que cuando se consuma el amor entre José Arcadio y Rebeca, se plantea en la serie que fue de noche, mientras que en el libro eso ocurrió fue en la tarde. Sé que no es la gran cosa, pero quería mencionarlo. Además aquí también ocurren las primeras elecciones en Macondo, entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, en donde pasa un fraude electoral que provoca una guerra civil. Y es que históricamente en Colombia este tema de los partidos políticos y la rivalidad que se generó entre ellos generó guerras civiles, y fue una época oscura en donde se luchaba por el poder y ocurrieron demasiados conflictos. Una verdadera descomposición del orden social. Una guerra de todos contra todos. La cuestión es que tras este fraude, en donde los que deberían haber ganado eran los del Partido Liberal, resultó que los vencedores fueron los del Partido Conservador, y así fue como los civiles decidieron armarse en armas para reclamar lo ocurrido. De hecho, después de esto continúan sucediendo una serie de violaciones de derechos humanos, como el fusilamiento de un doctor, que sí era revolucionario, pero no se siguió el proceso habitual porque se había declarado un estado de conmoción. Básicamente los militares podían hacer lo que quisieran, maltratando a las personas, sacándolas de sus casas o incluso matando a plena luz del día. Esto es lo que despierta el espíritu revolucionario de Aureliano, que a partir de este punto ahora sí se llama el coronel Aureliano Buendía, por lo que se convierte en un líder revolucionario, que de hecho en su momento Gabriel García reconoció que se inspiró en Rafael Uribe Uribe, que fue un diplomático del Partido Liberal colombiano y además fue quien lideró la Guerra Civil de 1895 y la Guerra de los 1000 días para la creación del personaje del coronel Aureliano Buendía. En el episodio 7 las cosas se ponen un poco más turbulentas para ambos bandos, me refiero a los conservadores y los liberales, ya que a Aureliano designa como líder de Macondo a Arcadio, o sea a su sobrino, aunque él no sabe que lo es, y a este personaje se le empieza a subir el poder a la cabeza, estableciendo leyes perjudiciales para este pueblo o imposiciones como la prestación del servicio militar obligatorio, e incluso encierran hasta el pobre padre en su iglesia, ya que Macondo, antes de que llegara el corregidor y llegara el gobierno, eran un pueblo laico, es decir, no pertenecían a ninguna organización religiosa, en este caso el catolicismo, pero cuando el padre levitó poco a poco fue atrayendo a más personas y se convirtieron, entonces por eso lo encierran, porque él llegó más o menos en esa época en que se instauró el gobierno en Macondo, o sea los conservadores. Pero el padre de Arcadio tampoco se queda atrás, porque José Arcadio decide cobrarles un alquiler de las tierras a sus vecinos, ya que él se cree con el derecho legítimo de hacerlo al ser el hijo mayor del fundador de Macondo. Entonces aquí se forma un descontrol y un abuso por parte de estos dos señores, ya que simultáneamente el coronel Aureliano Buendía por el momento sí está haciendo las cosas bien, ya que está luchando por los derechos de su pueblo. Posteriormente padre e hijo se juntan para legalizar el robo que le están haciendo a las pobres personas de Macondo, en donde Arcadio le dice a su padre que con solo firmar un papel él podría convertirse en el dueño de esas tierras y así cobrar de forma legal lo del alquiler, puesto que las personas del pueblo estaban muy enojadas por lo que José Arcadio estaba haciendo. Y es que esto refleja también otro conflicto que ha vivido Colombia, y es la lucha por la tierra. La cosa se agrava cuando Arcadio le quita la vida a una persona en el bar, ya que aquí doña Úrsula Iguarán, en una escena espectacular, le reclama a Arcadio todo lo malo que ha hecho en el pueblo y poniendo fin a la dictadura. Mis respetos para esta señora, ya que instauró un verdadero pueblo con libertad para por supuesto tomar sus propias decisiones. Pero luego de esto Macondo vive una masacre por parte del ejército conservador para que finalmente Arcadio sea fusilado. El episodio final de esta parte fue bastante impactante, disfruté mucho viéndolo porque leer es una cosa, pero ver en pantalla el realismo mágico es otra experiencia. La verdad sí creo que fue un buen cierre para esta primera parte. Bueno, aquí regresamos otra vez con el árbol genealógico, ya que nace Remedios la Bella, la hija de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad, inaugurando la cuarta generación, junto a sus hermanos gemelos José Arcadio II y Aureliano II. Aquí ocurren varias tragedias para los Buendía. La primera es la muerte de José Arcadio, el hijo mayor de los Buendía, que se mantiene como un misterio tanto en la novela como en la serie, y aún sigo impactado con el hilo de sangre, fue increíble de ver, pero lo prefiero en la novela. Rebeca después de esto se vuelve una mujer amargada y decide vivir en soledad. Ya saben el destino de los Buendía. La parte más triste de este episodio es la muerte de José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo, que fue presagiado por su hijo Aureliano, ya que aunque no lo mencioné desde muy pequeño, él tuvo varias premoniciones del futuro. A medida que se acerca su muerte, José Arcadio
entra por diversas puertas y la más interesante es donde ve a uno de sus descendientes leyendo los pergaminos de Melquíades. Pero no voy a decir nada más porque esto directamente se relaciona con el final de la novela y debemos esperar la segunda parte, aunque la serie no termina aquí sino en un épico final, con todo el ejército de Aureliano a punto de atacar Macondo, a pesar de que ya existía la paz, y con Úrsula mencionando que habían creado un monstruo, aunque no tuviera cola de cerdo. ¡Vamos a morir! Que fue a lo que tanto temió ella durante toda su vida. Y bueno, con esto termino, espero que este video les haya gustado. La verdad es que sí disfruté haciéndolo, aunque reconozco que sí me tardé un poco. Según he visto, al parecer la segunda parte llegará en junio, entonces no hay mucha diferencia, aunque ingenuamente pensé que la estrenarían más pronto. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final, y no siendo más, espero que tengan un grandioso día, tarde o noche, y nos vemos en una próxima ocasión.